Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos los amigos que siguen este canal de circuito que tiene la intención pues de fomentar y dar a conocer pues distintas actividades culturales? Y bueno, pues en torno a la presentación de esta película, Retablo, que es una película peruana que después de un recorrido por festivales internacionales se presenta en la plataforma de Netflix. Es una película de 2017 y bueno, para este conversatorio quisimos invitar a nuestros compañeros de circuito, Yatsari Pozos y Omar Navia. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Hola, muy bien también. Emocionados. Excelente. Y un poquito hablando como de esta película, bueno, esta película se lleva a cabo en Ayacucho, un lugar, digamos, asentado en la cordillera andina, al centro-sur de Perú, y nos da cuenta de la relación de un chico de nombre Segundo con su padre. Segundo es un joven adolescente que está siendo entrenado por su padre en el arte del retablo, heredándole pues un legado familiar. Camino a una fiesta patronal, Segundo observa por accidente a su padre en un acto que hace pues que todo su mundo se venga abajo, y pues en un entorno tradicional y conservador Segundo pues tratará de convivir en silencio con todo lo que esto sucede, ¿no? Digamos que esa es la introducción de esta película, pero bueno, ¿qué me pueden decir ustedes? Por ejemplo, hay una escena inicial ¿nos podrías narrar esa escena inicial, Omar? ¿Cómo se lleva a cabo? Claro, bueno, en la escena inicial que nos muestra el director podemos ver que el papá está liderando al hijo Segundo sobre cómo tiene que aprender a observar a las personas para poder empezar a hacer los retablos, porque posteriormente en la película vimos la importancia de generar esa característica en los personajes a la hora de hacerlos, ¿no? Y es muy importante porque creo que es una propuesta inicial visualmente para que nos va a explicar de qué va a ir la película, ¿no? Eso es como la narración de una familia, es una festividad, y entonces está el maestro ahí, y al final hay mucho ruido, está muy padre porque es una escena muy natural, donde hay ruido de niños, donde hay todo este moverío, y al final él está tapándole los ojos, y creo que es una gran escena para empezar la película, yo creo que podría decir esto. Digamos que entonces el ejercicio de la memoria es importante, Omar, en este trabajo de retablista. Por ejemplo, qué diferencias pudiera haber, ¿no?, con otra actividad? Pues es importante, cuando nosotros observamos, tenemos que entender que es un ejercicio de pensar lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros observamos en nuestra creación como creadores, tenemos que dotar de personalidad a lo que estamos sabiendo, lo que se le llama un pensamiento abierto. Un pensamiento abierto, una forma abierta, es cuando nosotros reconocemos lo que estamos viendo ahí a través de un simbolismo, es decir, de la imagen icónica que vemos, pero implicando también sentimientos y emociones. Es decir, es un acto emocional que se puede interpretar claramente para que todos los demás lo entiendan, ¿no? Y digamos que esto, observar el entorno y replicarlo, es también un ejercicio de sensibilidad, ¿no, Yats? ¿Qué nos puedes decir sobre la primera escena, que se ve como este chico Segundo pues retiene en su memoria como un pasaje, ¿no? Pues poniéndome en su lugar de creadora, de seguir una tradición, de aprender una técnica, es algo muy importante este ejercicio, como decía Omar, ¿no? De observar, y aparte de observar, retener algo, pues algo propio de los personajes, que al momento que tú representes se identifiquen con ellos, y como que le da más, como más realismo tal vez, y más conexión tanto para el espectador como para quien es retratado, porque se siente identificado, ¿no? ¿Tú te sentiste identificada, por ejemplo, con la técnica? ¿Qué pudiste ver, por ejemplo, en las imágenes del retablo como tal? Pues
pues a mí me hacían mucha conexión algunas técnicas con algunas artesanías que veíamos aquí en México, por ejemplo, el uso de las flores, el movimiento, esta cuestión del retablo yo no la había visto tal cual, o sea, sí había visto imágenes, pero como que también la película nos va contando un poco lo que significa esta tradición para la familia y para la película en sí, ¿no? Es súper clave en todo el desenlace y en todas las escenas también, en la construcción de la película. ¿Cómo se va construyendo esto, no? Porque de repente, pues primero como que nos va presentando a una familia, ¿no? Entonces, eso también nos va presentando como el contexto de las personas que digamos que, pues, que van transitando esta película, ¿no? ¿Y cómo es que se va construyendo todo esto? Pues yo creo que es bien importante que lo que mencionas de lo de la familia, porque al final de cuentas la película asiste a eso, ¿no? Una problemática familiar. Es bien importante porque yo creo que estamos acostumbrados a ver que a veces es el padre el que no puede entender el proceso del hijo, ¿no? O sea, su modernidad, su contemporaneidad, o lo que piensa, ¿no? Lo que piensa actualmente. Sin embargo, ahora es el hijo el que tiene que adaptarse a las ideas del padre. Yo creo que ese es un giro bien agradable, es un giro que no vemos tan seguido en las películas, yo veo un gran acierto en eso, y, y a la vez todo va en ese entorno familiar, pero siempre está ahí picando la llaga de lo político, de lo social, de lo religioso, ahí está ahí, de alguna manera siempre como metiendo el folclore y mostrándonos grandes y hermosos paisajes, pero en los diálogos podemos encontrar una crítica certera, ¿no? A lo que está sucediendo actualmente, como bien mencionas el actual Perú, ¿no? Por así decirlo. Sí, exacto. Muestra como, digamos, ciertas exacerbaciones en las escenas colectivas, de festividades, incluso de castigos públicos, ¿no? Pero, por ejemplo, Jats, ¿qué me puedes decir de esta construcción como del entorno, ¿no? Visto desde una persona que es, pues, creadora, ¿no? ¿Cómo es que te van presentando? Ya nos dijo Mar que van presentando primero a la familia y te van como adentrando un poco en el mundo, ¿no? De esta familia. Sí, de la familia y del entorno en general, ¿no? Porque te van hablando de cómo, pues cuál es el pensamiento del pueblo, que son súper apegados a la religión también, que conforme a la religión se aplican los castigos y los dictámenes de cómo se va moviendo su sociedad. Y cómo, pues a mí me llama mucho la atención este papel de segundo, en el que busca pues en toda la película va buscando su identidad, a pesar de ser el segundo de su padre. Él va viendo, él está siendo un observador tanto con nosotros y se va construyendo y se construye muy, muy personal, muy en el silencio, muy en sus reflexiones. Y también yo creo que esas escenas me gustaron bastante cuando se le da prioridad a él en su espacio sin más personas más que con sus propios pensamientos y con todas estas vivencias que de repente se le vinieron, ¿no? Que de repente experimentó. Sí, claro, ¿no? Precisamente como esa película retrata un poco el actual mundo, ¿no? De la sociedad peruana. Perú se ha caracterizado por ser un país de línea conservadora, ¿no? Y renuente a abrir las fronteras del pensamiento y la libertad. La verdad es que tienen un pasado de los años 80 y 90 que tiene que ver con la guerrilla, y a partir de que es derrocada esta guerrilla, pues como que se aferran todavía más, ¿no? A la religión. Entonces, sí nos habla un poquito, así como de manera general, cómo es la sociedad que es ultra conservadora, ¿no? Entonces ya el hecho de que se esté llevando a cabo un tema así, pues a mí me parece como súper importante. Ok, pues ya continuamos con esta segunda parte del conversatorio de la película Retablo.
Y estoy aquí con Yatsari Pozos García y con Omar Navia, quien pues estamos muy a gusto, ¿no? Platicando de esta película, que digamos que es una película que pues que sí tiene como estos giros, ¿no? Inesperados que se agradecen mucho, dice Omar, porque de repente a lo mejor como van en un ritmo muy lento, ¿no? Muy de que te van presentando el entorno, te van presentando a los personajes y de repente sucede algo que desdibuja por completo ese equilibrio, ¿no? Y se revela un secreto, ¿no? Que pues este secreto para el chavo, para Segundo, le es como muy difícil, ¿no? Poder pues transitar, ¿no? En ese mundo, porque como pues bien decía Omar, es más difícil, ¿no? Que un padre se adapte como al entorno del hijo. Y aquí sucede al revés, ¿no, Mar? Y bueno, perdón, hablando sobre la puesta en escena, o a ver si quieres No. Hablando sobre la puesta en escena, pues también esta película emula un retablo, ¿no? Como tal, se abren puertas, se abren ventanas, de repente se abren dos puertitas y salen unos personajes saliendo ahí de un camión, ¿no? Y cantando. Ahí sobre eso, ¿qué me pueden decir ustedes? Pues, de mi parte yo soy un fan nacido del carnaval. El carnaval se da en muchas partes de aquí, de Latinoamérica y del mundo en general. El carnaval es en muchos lados, porque representan como esa guapachosez del humano que tiene de burlarse de todo y a la vez de la muerte, de la violencia, o sea, uno cree que es quizás una característica totalmente latinoamericana o mexicana, pero la verdad es que no es cierto. O sea, incluso en lugares europeos podemos encontrar carnavales que están estas como bestias mitológicas que al final representaban los crudos inviernos y la forma tan hostil de vivir en esos lados, ¿no? O sea, el carnaval es representativo de la humanidad, más bien, yo diría. Y en esta película me gusta mucho porque, o sea, no hay nada más encantador que observar el folclore, ¿no? Pero de esta manera también no solo utilizarlo como, porque vemos ahí una escena de esos hombres pegándose con el látigo, ¿no? Que es una cosa también característica, y también creo que ahí nos quería dirigir hacia el flagelo de cómo se sentía él. Cuando el personaje se siente mal, suceden cosas que están, suceden cosas en su realidad que asemejan la violencia, ¿no? Como bien decía Jets antes, en algún momento todo eso se queda y nos enfocamos en él, y creo que eso, pues, es una aportación importante, ¿no? Que he dicho. Claro, digamos que el movimiento de cámara también hace pues su papel, ¿no? Cuando hay momentos así de intimidad, pues se prioriza la cámara fija, ¿no? Y en momentos de mayor vitalidad, de como que más dinámicos, se utiliza la cámara frontal, ¿no? Entonces, ¿tú qué me puedes decir esto como fotógrafa? ¿Qué te despertó, Jats? Pues también es como que le da mucha coherencia a la historia, que la mayoría de sus escenas sean justo como un retablo, ¿no? Que los personajes se posicionen, que se abran, que se cierren estas puertas, como que más allá de hablar sobre esa técnica de la cual viven los dos personajes, toda la película en sí es parte de, ¿no? Es como un retablo en varias escenas. Y se muestra incluso cómo va de la parte de arriba hasta la parte de abajo, y hay un castigo, y hay drama, y hay hasta el desenlace incluso, ¿no? Entonces va muy bien reafirmando como el título, digámoslo. Ok, y bueno, pues ya entrando como en materia así como en la parte que es la que le da como este giro súper radical a la historia, digamos que esta película siento que no reivindica, ¿no? Aquello, es ese acto, ¿no? Que el cual es sancionado, pero sí cuestiona un poco los mecanismos que se aplican, ¿no? Y pues la hace utilizando esta historia de amor filial, que siempre pues en un amor filial de un padre a un hijo, pues hay una aceptación incondicional, ¿no?
Entonces, a partir de que mueve estas fibras en la población, porque pues recordamos que el padre de Segundo, pues digamos, llega muy golpeado a su casa, ¿no? Y la madre lo recibe, ya no sabe qué está pasando, pero pues Segundo, pues digamos que ya se imagina, ¿no? Qué fue lo que sucedió. Y a partir de ese momento, pues como que el pueblo, pues se entera y no los quieren apoyar, no los quieren ayudar, pero digamos que esa situación que se veía muy incómoda en el personaje principal, del chavo, ahí ya cambia, ¿no? Ahí ya existe como una tolerancia hacia su padre y un reconocimiento pues, de esas diferencias, ¿no? Entonces, incluso como, pues sí, pues una camaradería, ¿no? ¿Qué me pueden decir acerca de ese momento de la película? Pues primero, yo creo que es en donde ya está el clímax máximo ahí de cómo empiezan las cosas, porque es donde, como dices bien, cambia el personaje. O sea, se vuelve, sigue siendo Segundo, pero ahora sí que a partir de lo que él siente como amor a su padre es que decide darle más importancia, ¿no? Porque es cuando es como cuando el héroe termina de resolver lo que la congoja. Entonces, cuando él descubre que es más importante, se convierte en otra persona, pero al final de cuentas vemos que pues la sociedad da la espalda, ¿no? Probablemente podremos decir pueblo chico, infierno grande, porque todo el mundo se entera en un instante, o sea, ni siquiera pasa un momento y ya todo el mundo sabe, incluso la autoridad, que en un principio se hace ver muy justa, se hace ver que es útil, después se ve su verdadera cara y pues es una justicia conservadora, al final, ¿no? No es una justicia justa, por así decirlo. Y creo que eso es lo importante, creo que es una escena que nos debe llevar a la reflexión a nosotros sobre realmente qué es importante al final en nuestra vida, ¿no? O sea, creo que eso es como mi reflexión que hice. Sí, así es. Bueno, digamos que el machismo del pueblo se pone a prueba, ¿no? Con los personajes, porque digamos que cuando el Segundo va transitando y interactúa con personajes diferentes a su familia, pues dan esta enorme muestra de machismo, ¿no? Simplemente como en su lenguaje cotidiano, cómo se lleva, por ejemplo, con sus amigos, ¿no? Cuáles son las expectativas que ellos tienen, ¿no? Pero sí, al final de cuentas es una película de descubrimiento, ¿no? De este chico. Sobre eso, ¿qué nos puedes decir, Jats? Pues también en este descubrir también se da una versión, a pesar de que todo esto se desarrolla en un Perú muy conservador, al final quien tiene la decisión de cambiar o de tomar la personalidad es una versión muy joven también, ¿no? Una mente que pueda aceptar más allá de las tradiciones que se le han inculcado, ¿no? Que lo hace por el amor a su padre o por la educación que le habían dado o por la tradición misma de seguir con esta técnica de los retablos, ¿no? Pues siento que también esto es muy propio de la juventud, el poder aceptar más ideas para reafirmar la identidad propia, ¿no? Para irse como descubriendo, para ir sabiendo, pues sí, hacia dónde se dirige, hacia dónde nos dirigimos como jóvenes. ¿Y qué opinan, por ejemplo, del personaje de la madre, ¿no? Porque de repente es un personaje, es una mujer joven, digamos, todavía conserva así, pues esos rasgos de juventud, pero físicamente tiene por ahí como una falla, ¿no? Física en su pierna, que digamos que no se puede valer por sí misma, ¿no? Pero también, o sea, cuando da muestras como de pues de ese carácter que tiene, se torna muy enérgica. ¿Y qué me podrían decir, no? ¿Cuál es el papel que juega la madre? Por ejemplo, Mar, ¿tú qué nos podrías decir sobre eso? Yo creo que la madre es un reflejo de lo que nos hace sentir cuando creemos que vamos a ser señalados por algo. O sea, no es tanto, para mí no es tanto que sentía realmente la madre en esa situación, sino más bien
cómo sentía que la iban a ver en esa situación. Entonces, muchas veces creo que vivimos bajo un estatus de qué personas tenemos, cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que hacerlo. Y definitivamente eso no se hace solo en los pueblos, ¿no? En las grandes ciudades también, o sea, es un estatus que se aplica de diferente manera, ¿no? Y sin embargo es un detonante. Yo creo que la actitud de la mamá es la que hace reflexionar al hijo. Quizás se da cuenta que toda esa posición que ha tomado no tiene razón, ¿no? Y es el momento en el que él se encuentra más contemplativo y hay una escena prolongada de él observando hacia el norte y yo creo que ahí da la reflexión, ¿no? Eso es cuando empieza a girar la historia, al revés, podríamos decir. Y bueno, pues ya hablando como de la última escena, el desenlace donde digamos que lo luctuoso se convierte en redención, ¿no? Híjole, toca unas fibras muy sensibles del espectador y es profundamente conmovedor cómo el chavito realiza el retablo de ellos, ¿no? Cómo se mira a sí mismo y recrea una pieza, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué onda? Sí. ¿Pueden decir? Sí, también se ve como ya, pues ya confía en sí mismo y en sus habilidades, ¿no? Porque también al principio su padre le ayudaba, todavía como que le fallaba un poco la técnica, no estaba tan seguro él de ser capaz de realizar los muñequitos, ¿no? Y al final, pues sí, ya él se sienta, se enfrenta con el material y llega a un resultado muy, muy conmovedor. Omar, ¿qué nos puedes decir sobre ese resultado conmovedor? Pues yo siento que la palabra enfrentar al material es perfecta para lo que estamos intentando decir, porque en la creación, uno como grabador, escultor, fotógrafo, algo así, enfrentarse para crear algo es un verdadero dilema, porque, o sea, de repente no entiendes el material y el material en sí es un ente vivo que se resiste a veces, ¿no? Se resiste y necesitas realmente entablar una conversación con él para que fluya, para que las cosas empiecen a crearse, ¿no? Y yo creo que es una escena sumamente conmovedora en la que ahora vemos una escena de la familia, después de haber pasado por santos, Pachamama, otras familias, diablos, policía, etc. Después de haber pasado por toda esa encrucijada, nos encontramos a la familia interna, ¿no? Ese nicho de papá, mamá, el hijo, de cierta manera, y pues una gran frase que no la spoilearíamos aquí, pero yo creo que al final de ese segundo una gran frase el papá que concluye. Para mí esa es como la conclusión de la película. Ya los demás minutos es para reiterar lo que sabemos caso de él, pero para mí esa es la conclusión. Excelente. ¿Y qué nos puedes decir tú, Jack, sobre esos últimos momentos de la película? ¿Qué dejó en ti? Pues un buen sabor de boca. La última escena también fue, sí, reafirmando esta idea, pero también pues con una satisfacción de que ya pudo encontrar algo dentro de él mismo, dentro de su propia identidad, con la que ya puede vivir y con la que ya puede pues crear también, ¿no? Porque también decide dedicarse a eso y decide seguir con esa tradición, pero ya desde él mismo. Sí, eso es profundamente bellísimo, sobre todo porque habla del proceso creativo, ¿no? Y ahí digamos que se corona, ¿no? Se corona al tener como este momento, esta vivencia personal que lo vuelca también a tener un desarrollo emocional, ¿no? Que pasa a tener una madurez, pero va de la mano, ¿no? También como el proceso creativo, esa seguridad de la que ustedes dicen, ¿no? De que ahora sí va con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya absorbió de alguna forma el conocimiento que su padre le estaba heredando y ahora va la de él, ¿no? Entonces, eso está muy bello, ¿no? Algo más que les haya dejado esta película, que no, pues que no estamos abordando, a lo mejor que se me pasó a mí, como recordar, ¿no? Pero a lo mejor alguna escena que ustedes quieran revivir. Pues yo antes que una escena quisiera pues simplemente decirles a todos, pues vean más cine de Latinoamérica, es bien importante,
Um, Realmente a veces siento que es duro porque siempre está abordando esas temáticas, ¿no? Es bastante tajante y hay como que corta, siempre está intentando decir algo, pero es por la misma historia de nuestro continente, ¿no? Así somos, así nos gusta reflejarnos. Y pues al final yo creo que la escena que me gustaría como revivir de toda la película es al final, creo que dejamos de lado esa zona del mercado, ¿no? Esa zona del mercado también lo sacamos un poquito, pero vemos ahí como en estos lugares también como mexicanos nos sentimos identificados. El mercado es un lugar de diálogo y donde pasan cosas. O sea, es donde uno se relaciona y ahí coexiste tanto la gente que va a comprar las artesanías, que puede ser gente de un estatus alto, hasta la gente que las hace, que generalmente son aquellos artesanos que viven en las alejadas comunidades, ¿no? Entonces ahí convive toda esa gran comunidad, los vendedores, y pues es un lugar de diálogo importante y no puede faltar en alguna película de aquí de América, ¿no? Esa parte del mercado. Sí, por supuesto, porque en el mercado también aparece un personaje que, digamos, ellos le dan una importancia, ¿no? Que es esta figura de la muchacha, ¿no? Que vende ahí en el mercado y aparece dos, tres veces, pero esa muchacha como que es objeto del deseo, ¿no? O sea, la sacan ahí como contraparte para, pues, y la sacan como ejemplo, ¿no? De cuando está platicando con el amigo, de como que en un lenguaje así como muy, pues de albur, bueno, que nosotros lo entendemos como albur y como doble sentido y todo esto, pues siempre mencionan a esa muchacha, ¿no? Y cuando el segundo va y quiere también como, pues digamos, enfrentarse a su propia sexualidad, también va a esa casa de esa muchacha, ¿no? Entonces, sí es un personaje como importante, pues que refleja también pues la feminidad, ¿no? Como no sé, esta chava que es guapa, que es objeto del deseo de todos los chavos, ¿no? Y tú, adelante, Yats, por favor. Sí, iba a comentar que justo ese reflejo de esta feminidad, pero desde una versión muy masculina, ¿no? Desde un deseo muy, muy masculino, porque no nos habla de ella, sino de cómo la ven los demás y cómo la desean todos los demás. Y también, ajá, como que eso es importante, es clave dentro de la historia, ¿no? Es como el equilibrio en la historia. Así es. Sí, exactamente, ¿no? O sea, pues lo que nos retrata es un entorno pues sumamente machista, ¿no? Porque la película, digamos que está contada, ¿no? A partir de esta realidad, o sea, está hablando de esta época, ¿no? En un entorno rural. Y bueno, pues nada más para hablar un poquito sobre cómo se miran este tipo de temas en Perú. Yo me puse a investigar un poquito sobre la constitución política de Perú y si aceptan o no, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Las relaciones homosexuales en el Perú no son objeto de ningún tipo de sanción ni civil ni penal desde 1924, al igual que las relaciones heterosexuales son legales entre personas mayores de 14 años con consentimientos. Ahí se pueden casar a partir de los 14 años. Bueno, en 2005 subsistió una excepción para los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que podían ser castigados con pena de 60 días a 20 años de prisión o ser relevados del servicio, bueno, cuando se comprobara una homosexualidad. Y bueno, hasta hace pocos años la diversidad sexual era considerada un tema tabú en la sociedad peruana, descrita como conservadora desde los tiempos de la conquista. Las uniones entre personas del mismo sexo, a pesar de los numerosos intentos para su legalización, aún no ha sido reconocido oficialmente. En mayoría hay un franco descenso que expresa rechazo a la implementación de la unión civil o matrimonio igualitario debido a una ausencia crónica de educación sexual, la falta de información y la influencia de instituciones religiosas. Como les decía, pues la institución religiosa es muy fuerte, ¿no? Tiene una influencia muy fuerte en la sociedad. Y bueno, desde enero del 2017 está en vigencia el decreto legislativo 1323, que incluye como categorías protegidas contra la discriminación
la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delito contra las personas LGBT. Pero Perú actualmente es uno de los países de América Latina con menos respeto hacia las personas homosexuales, ¿no? Hay mucho respeto hacia la comunidad indígena, eso sí, yo lo pude constatar, pero sí, como que la situación moral es sumamente fuerte, ¿no? Y por eso yo creo que la importancia de esta película, ¿no? Que en su mayoría está hablada en lengua quechua y que expone también esta situación de homosexualidad. Que en México, por ejemplo, tenemos la referencia de la película Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, que también, ¿no?, toca el tema de la homosexualidad en el contexto indígena. Entonces, pues ya para cerrar, ahora sí que qué reflexión se llevan sobre esta película, sobre pues el proceso creativo que puede tener un artista. Adelante, ¿de qué me pueden hablar? Pues creo que... perdón. No. Sí. Creo que mi reflexión final es que creo que es importante que siempre hablemos de las problemáticas que tenemos actualmente, ¿no? Y el cine es una buena forma porque llega a muchos lados. O sea, siempre hay espectadores y es bien importante que está bien que queramos ver cine para distraernos, pero también tenemos que ver cine para pensar. Entonces, cuando nosotros vemos cine en el que pensamos, en el que nos hace reflexionar, aunque a veces nos haga sentirnos incómodos o nos haga sentirnos señalados, pues es parte importante de este trabajo de estos nuevos directores, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que hay una otra generación de directores que están muy interesados en abordar las problemáticas que consideran ellos importantes, ¿no? Y que consideran importantes que la sociedad las escuche, ¿no? En este caso, pues bueno, vemos muchos documentales del narcotráfico aquí en México que quizás ya están dejando de ser todo ese tabú, ni tampoco caen en el tabú ni en el espectáculo, sino más bien ya una reflexión social. Entonces eso es importante, a que eso lleguemos, ¿no? Que eso debemos de aspirar a ese cine actualmente. Y bueno, esa sería mi reflexión. Excelente, pues muchísimas gracias, Omar. Por favor, Yats, que nos pudieras... Sí, yo me quedo con esta parte de la creación artística que va madurando conforme tú vas encontrándote, que vas muy de la mano como creador, con la técnica y con tu contexto social también, ¿no? Que hay cosas que a veces como creadores pues no nos estamos entendiendo con lo que queremos, pero no estamos reflexionando que hay más cosas que nos están influenciando, ¿no? Que no ayudan en esa madurez de la creación. Y que es súper importante tocar estos temas y saber que existen estas problemáticas dentro de contextos fuera de las urbes, como en la cuestión indígena, ¿no? Y que sí, hay que tocarlos y que están muy buenas este tipo de películas. Pues yo les agradezco muchísimo a los dos porque realmente fue una plática muy enriquecedora. Yo aprendí muchísimo de los puntos de vista que ustedes tienen y pues realmente pues es un ejemplo muy padre, ¿no? De que pues de cómo se puede observar una película y observar, como dice Omar, la realidad y también entender un poco el proceso creativo, como dice Yats, ¿no? Pues muchas gracias por esta sesión, esperemos que tengamos más sesiones y bueno, pues hasta aquí nos despedimos. Ok, gracias. Nos vemos. Nos vemos.